emango diogu gaurko osoko bilkurari. Lehenengo puntua, egoki bada 2022ko urtarrilaren 27an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. PP, sí. Elkarrekin Podemos. Bai. EH Bildu. Bai. PS. Bai. EAJ. Ados. Bigarren puntua. Udalekuen presio publikoen aldaketa. Onespena. PP. Sí. ¿Elkarrekin Podemos? Queríamos comentar algo antes de la votación. Bai. Es un poco repetir lo que se habló en la comisión y es que no entendemos que no se apliquen los mismos criterios en todos los precios públicos, que es discriminatorio que el criterio de no aplicar una fórmula progresiva no se aplique en estos, que no se ha tenido en cuenta este cambio que propusimos en la comisión y que consideramos imprescindible, y es que los descuentos tienen que tener en cuenta el salario mínimo interprofesional, como se da en otros precios públicos. Y si se aprueba como se propone, nos encontramos con que hay gente que tiene los mismos ingresos que alguien que solicita AES, que van a tener que pagar la tarifa completa, mientras que la unidad familiar que haya solicitado ayudas, aunque tenga los mismos ingresos, solo va a pagar la cantidad indicada en la tabla. Y que volvemos a repetir que esto es discriminatorio y por esa razón vamos a votar en contra, ya que no solo se dan ayudas de emergencia a gente que cobra la RGI, también se dan a gente que percibe más que exclusivamente la RGI. Ondo, EH Bildu. Bueno, nosotros a favor. Lo que habíamos hablado es que esto hay que trabajarlo en la comisión pertinente. Pero bueno, nuestro voto es favorable. PS. Ados. EAJ. Bai. Bueno, ados, lógicamente. Pero yo quería aclarar alguna de las cosas que ha comentado Marian. Bueno, como todos los años, pues nada, se hace la aprobación de los precios públicos de los Udalecus con las bonificaciones para colectivos desfavorecidos. Incluir entre los colectivos a bonificar a trabajadores que ganen el salario mínimo interprofesional, aparte de que, bueno, como comentas, en otros sitios sí están bonificados, pero sí que es verdad que lo estuvimos valorando. Pero consideramos que estas personas pueden tener de forma conjunta, es decir, si en una unidad convivencial las personas que viven con ellos tengan rendimientos al trabajo superiores, con lo cual pues no estaría bien que percibieran una bonificación. Y por otro lado, que si la situación económica del trabajador que percibe el SMI no le permite afrontar sus necesidades básicas, será o podrá ser solicitante y, por supuesto, perceptor si cumple con los requisitos de la RGI o de ayudas de emergencia social, con lo cual ya entrarían los colectivos bonificados. Me ha parecido que has comentado que las personas que cobran RGI cobran ayudas de emergencia social. No, te he entendido mal, perdóname. ¿Qué has dicho al final entonces, si no te importa? Nosotros lo que insistimos es que en la tabla hace una separación y hay una cantidad fija para la gente que cobra RGI y otra para la que cobra, ha solicitado AES o ayudas. Sí. En este caso de las AES o las ayudas serían 5 euros. Sí. Entonces nos podemos encontrar con que hay gente que puede solicitar AES que cobra más que la RGI. Entonces nos podemos encontrar con gente que no solicite AES y que tenga que pagar la tarifa completa y otra gente con los mismos ingresos por haber solicitado una ayuda va a tener que pagar esto. Entonces es discriminatorio y por esa razón no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la tarifa. Yo respeto tu opinión, ¿eh? A mí yo considero que no es discriminatorio, entre otras cosas porque dudo mucho que alguien que cobra una AES perciba más dinero que el que está sujeto a una renta de garantía de ingresos, cuando además las AES no son ayudas finalistas ni son ayudas para vivir de ellas, sino que son ayudas puntuales para conceptos muy determinados. Lo dudo.
lo dudo. Bueno, pues lo demostramos Barkatu, con la tabla. No obstante, Barkatu, Bai. bakoitza bere txanda dauka, respetatzen gara, txanda bat egin dugu, bigarren txanda egin dugu, nahi baduzue bozka hartu dezakezue, baina mantentzen dugu txandak, mesedez. Elkarrekin Podemos? Que yo no voy a dudar de la palabra de nadie, porque aquí son interpretaciones, pero sí que es cierto que si miramos las tablas para solicitar una ayuda, se pueden tener unos ingresos superiores a una RGI, porque no hace falta ser beneficiario de una RGI. Es lo que estamos diciendo todo el rato. bien, pero hacer esa afirmación Es que no se se puede ajusta. dar. A ver, barkatu. Mira, de Bai, todas errespetatu formas, txandak? Marian, no vamos a discutir aquí sobre las ayudas ni de emergencia social ni de renta de garantía de ingresos, entre otras cosas, porque no nos estamos basando en circunstancias ni en casos específicos donde podamos comparar. La RGI tiene una norma y las AES tienen otra y hacer generalidades sobre eso creo que no se ajusta para nada a la realidad. Dicho esto, yo voto que sí. Ondo, hurrengo puntura pasatuko dugu, 3. puntua, ordenantza fiskal orokorraren aldaketa onestea, aparteko hobariaren luzapena. Pepe, Sí, Elkarrekin Podemos? EH Bildu? bai. PSE? Bai. EAJ? A2. 4. puntua. Matxitxako kaleko bigarren zenbakian dagoen ekipamendu eraikinaren lehen solairuari desafekzioa egiteko baimena ematea, haren ingurumen helburua ez betetzeko. Eta aldi berean, solairu hori basauriko adineko pertsonen ongizatea bultzatzeko gizarte politikak garatzeko erabiltzea. Pepe, Sí, Elkarrekin Podemos? Se preguntó en la Comisión de Hacienda cuál iba a ser su uso y se nos dijo que solo se podía decir que era para uso de mayores y que se trabajaría con Diputación. Volvemos a recordar lo mismo que en la comisión y es que estamos aprobando el aumento de locales municipales para mayores y no se nos da información de cuál va a ser su uso. Pero lo que resulta chocante es que 2 días antes tuvimos la Comisión de Acción Social y no se nos informó nada de esto. Y lo más curioso de todo es que al día siguiente de estas declaraciones en comisión nos encontramos con que la Diputación anuncia que Basauri se va a incorporar al servicio llamado Echetic. Y 3 días después nuestro alcalde comenta en prensa ampliamente y con todo detalle en qué consiste todo esto. Aunque ya vemos que es costumbre esta forma de actuar, de negar información a la oposición, no vamos a dejar de denunciarlo porque lo que estamos mostrando es que es imposible que 2 días después de la comisión son capaces de anunciar con todo lujo de detalles lo que van a hacer y en la comisión donde tiene que aprobarse la desafección no se ha dado esta información a la oposición. Qué difícil es poder tomar decisiones con este juego que se traen de no facilitar la información donde hay que hacerlo. Es lamentable esta forma de actuar con las demás fuerzas que componen el gobierno de este ayuntamiento. Votamos a favor porque consideramos que es importante que se pongan las pilas ya y ejecuten todo lo que tienen pendiente con respecto a la ley de cartera de servicios, pero no solo lo que tiene que ver con mayores. EH Bildu? Bueno, estoy un poco descolocado porque, claro, que la comisión habló de falta de información para este punto, pues fue nuestro grupo. Pero bueno, en cualquier caso, volvemos a decir lo mismo que dijimos en la comisión. Que quede por delante que no estamos, por supuesto, estamos a favor del desarrollo de la cartera de servicios y que ese servicio, pues si es interesante para Basauri, es interesante. Pero lo que sí dijimos es que claro, no nos pedís una votación, nos pedís un acto de fe, porque no teníamos información por qué se desafectaba esa primera planta de ese edificio, más que era para temas sociales y demás. Y por eso nuestra abstención, no porque entendamos que el servicio sea bueno o no, porque entendemos que sí, porque el cuidado de mayores es una prioridad y más para nuestro municipio, pero que nos faltaba información y esa fue nuestro análisis en ese punto y por eso la votación de la abstención. Y por eso seguimos con esa idea. PSE? He entendido que se sigue con la misma idea, ¿no? Abstención. Abstención, Entendido, bai. ¿no? Vale, gracias.
Bueno, nosotros como Grupo Socialista creemos que es una buena noticia que la Diputación Foral de Vizcaya, pues para desarrollar dentro del programa ECHETIC pues las labores que quieren hacer, hayan elegido a Basauri como uno de esos centros pioneros donde se pueda dar este servicio y no debemos en ningún caso desaprovecharlo. El envejecimiento paulatino de nuestra población pues motiva que todos los programas que estén destinados a mejorar la asistencia a las personas mayores dependientes pues cuenten con todo nuestro apoyo. Por eso, pues la desafectación de este edificio, que con anterioridad tenía una finalidad medioambiental, pero que ha estado, por desgracia, en desuso en los últimos 10 años, tiene una compensación, pues porque va a ser destinado a un buen fin, aunque no podemos dejar de lamentarnos, como he dicho hace un momento, que haya estado 10 años sin usarse para el fin para el cual estaba creado. Pero como decimos en más ocasiones, ¿no? Y yo creo que hay que tener amplitud de miras y saber mirar hacia adelante, el beneficio que podemos obtener de este servicio que se va a prestar es muy superior a planteamientos que con anterioridad se podían haber hecho, que por desgracia no salieron adelante y que ahora no podemos en ningún caso dejar pasar. Por eso nuestro voto es afirmativo, lógicamente. PJ. Bye. Bueno, en principio, yo luego os contesto, si queréis, un poco tanto a Elkarrekin Podemos como a EH Bildu en relación a los comentarios que habéis vertido aquí. Voy a exponer un poco el argumento de la defensa del por qué nos parece adecuado. Como ya se explicó en la comisión, se trata en la que se tratan los asuntos de patrimonio, lógicamente, se trata de destinar una planta del edificio de recogida neumática, que actualmente está vacío, a un uso de interés público, como es el desarrollo de las políticas sociales orientadas a atender a nuestros mayores. La intención es ratificar un acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya para que implante en este edificio el servicio de ECHETIC de apoyo a la permanencia de las personas mayores en el hogar, siempre y cuando estas personas estén en situación de dependencia. ¿Vale? No sé si sabéis que al final Diputación tiene una encomienda de gestión para con las personas que tienen una dependencia de grado 2 y 3. Entonces, las personas de nuestro pueblo que estén en esa situación se van a poder ver beneficiadas de que ECHETIC esté en Basauri. ¿Vale? Eso por un lado. Esta medida se enmarca dentro de nuestra política de puesta en marcha de nuevos recursos para las personas mayores y se suma a la reciente compra también de los locales de Serrato, que también ofrecerán servicios a este colectivo, como ya se expuso en su momento en la Comisión de Acción Social. Bueno, todos sabemos que tenemos un índice muy alto de personas mayores en el municipio, por lo que no podemos dejar de dar pasos y aumentar recursos, vengan de donde provengan, para asegurar su bienestar. Hay que planificar ahora, desde ya, con una visión de futuro y no solamente a corto plazo, de forma que tengamos capacidad y medios para atenderles según van perdiendo autonomía o teniendo otras necesidades. Con respecto a la acusación de falta de transparencia o de no sé de qué, de no haber hablado de esto en la Comisión de Acción Social, pues efectivamente, no es una falta de transparencia para nada, todo lo contrario. Creo que no hay nada que ocultar en este caso porque además es algo que es buenísimo para nuestro pueblo y para las personas que viven en él. Y entonces lo tenemos que ver como una fortaleza o como una oportunidad por nuestra parte que cuenten con nosotros. Si bien es cierto, creo que es que realmente donde se tenía que tratar era en la comisión en la que se habla de patrimonio, porque da la casualidad de que de lo que íbamos a hablar era de la desafectación del local. No íbamos a hablar ni de qué va a ir ni de qué no va a ir. Íbamos a hablar de la desafectación del local. Sin la desafectación del local no podemos prever
que en un futuro más o menos inmediato o medio podamos llevar a cabo ahí ningún tipo de actividad. Primer paso, desafectación del local, con lo cual eso tenía que pasar por la comisión en la que se tratan los asuntos de patrimonio. Javi, pues os dimos, la presidenta de la comisión creo que hizo una mención así con una frase tampoco muy larga, un poco en global, ¿no? Y diciendo un poco a qué iba a ir destinado el servicio que se pretende prestar allí. Sí, es verdad que no dimos más información, también es verdad que bueno, los tiempos no los hemos marcado nosotros. Basauri no va solo en esto, va con otras poblaciones. El servicio, lógicamente, lo presta DIPU y bueno, pues es que hay otras poblaciones como Zaya, como Echevarri, en la zona de Munguialdea, y estamos nosotros también, gracias a Dios. Y bueno, pues las cosas de comunicación a veces son como son y no son a veces como queremos. Entonces, no es para nada una falta de transparencia, todo lo contrario. Yo estoy contentísima de que Basauri llegue a tener, a que la gente de Basauri pueda disfrutar de este servicio. Y claro, también he de decir que, bueno, que el decirlo o no, el Carrequín Podemos, el decirlo o no en la Comisión de Acción Social, pues es que tampoco se podría haber dicho como algo más, en el hipotético caso que hubiéramos podido, pero es que no es objeto de la Comisión de Acción Social, no es ningún tipo de programa que desde este equipo de gobierno estemos impulsando. Es algo que, a lo cual hemos llegado tras un acuerdo con la Diputación, pero no es algo que nosotros estemos trabajándolo desde este ayuntamiento. ¿Vale? Bye. Ah, perdón. Vale. A ver, nor nahi dau... Ezakit? Bai, Marian, Elkarrekin Podemos. No, es que, no sé, algunas veces parece que nos quieren hacer verlo blanco-negro. O sea, no entiendo cómo se puede vincular a la falta de información. Que no entiendo cómo se puede vincular el no darnos información de que se va a hacer esto para que, ¿qué pasa? Que si nos lo dicen en Comisión de Acción Social que se va a hacer, en algún momento se va a romper esas negociaciones que tienen ustedes con Diputaciones. Es que no entendemos por qué se vincula el no darnos esa información al que salga adelante el proyecto. Si aquí todo el mundo está encantado de que se haga ese proyecto tal como se presenta, falta ver cómo se gestionará y muchas más cosas, ¿no? Pero de momento nosotros no tenemos nada en contra, si de hecho votamos a favor en la comisión. Y lo que no entendemos es que se vincule la falta de información con lo otro, porque es que vamos a llegar a un punto en que casi vamos a tener que decirles, miren, pónganos en copia cuando mandan la nota de prensa y ya, asunto solucionado, nos enteramos de todo. Javi. Bueno. La verdad es que es un debate muy interesante. Por eso decía que estos debates son muy interesantes tenerlos en las comisiones, porque el debate para qué se puede usar los usos de un edificio, porque seguramente en el equipo de gobierno sabréis que, y nos ha pasado muchas veces, que hay proyectos y servicios que no valen con un local, sino que tiene que ser un edificio. Y entonces estamos hablando de que estamos usando ya ese edificio o destinando ese edificio a mayores, que está bien, que tendrá que ser, pero ya estamos destinando ese edificio a mayores. Estamos dejando la mitad del edificio todavía con una maquinaria que este grupo municipal en su momento preguntó qué pasaba con esa maquinaria, que nos costaba, porque entendíamos que ya llevaba mucho tiempo ahí parada y que igual era momento de, una vez cambiado el sistema de recogida de basuras, como se ha cambiado y toda la metodología, pues igual quitarlo. Entonces, es muy interesante ese. Por eso decíamos que no se está tratando esos temas en esa comisión. Y luego la segunda parte. No sé si es de servicios sociales o de bienestar social o en qué comisión. Yo supongo que alguna delegada del equipo de gobierno habrá firmado ese convenio. No sé si alcaldía o alguien habrá firmado con Diputación que ese servicio va a venir a Basauri. Entonces, si simplemente es explicarlo, si no, tampoco pasa nada. Lo que al día siguiente se puso en Facebook, además, porque en Facebook, en la página de Basauri, aparecía Chequit, que es
que es lo que no se nos dijo, si no decimos nada más, si solo decíamos eso. Pero aún así, vuelvo a repetir, que es muy interesante el tema para los usos de los locales y los edificios, pues porque se pueden hacer muchas más cosas, además. Bueno, Marian, por partes, porque has intervenido tú primero, luego le contesto a Javi. Bueno, creo que lo he explicado antes. Realmente este no es un programa ni un proyecto que sea impulsado desde este equipo de gobierno, con lo cual no tenemos por qué dar cuenta en la Comisión de Acción Social. No tenemos por qué dar. No es nada que nosotros estemos impulsando ni que hayamos decidido políticamente que se hace y que vamos a usar presupuesto para llevar a cabo. No. Eso punto número 1. Punto número 2, es que igual me he explicado antes mal y esto también es contestando un poco a Javi, es que no hay convenio, no hay ningún convenio. No puede haber un convenio si no hay una desafectación inicial. Y esa desafectación tiene que pasar por la comisión pertinente, ser aprobada, pasar por el pleno pertinente, ser aprobado, tener una exposición pública y después se podrá firmar el convenio que sea. ¿Vale? Con respecto al uso del edificio, bueno, probablemente todos los que estemos aquí, todos los aquí presentes, tengamos diferentes opiniones al respecto, seguro. Yo voy a decir cuál es la opinión que tenemos desde el Partido Nacionalista Vasco. Consideramos que sí, que efectivamente hemos empezado por una parte del edificio, que en realidad era lo que hacía falta y tenemos que empezar poco a poco. El resto del edificio ya se pensará a qué usos o a qué lo destinamos. ¿De acuerdo? Bai, Barkatu? Bueno, eskara eta galderetan orduan, bai? Venga, aurrengo puntua, bosgarren puntua. Otsailaren 10-ko 474/2022 alkatearen dekretua berrestea. Dekretu horren bidez, onartu da Soloarteko garajeko udal partzelak alokatzeko eta erosteko aukera izateko baldintza pleguaren 9. luzapena. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? EH Bildu? PSE? A2. EAJ? A2. 6. puntua, ibilgailu motordunak hornitzeko instalazioak ezartzeko plan berezia, behin betiko onespena. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Quería exponer una serie de historias y es que desde el Elkarrekin Podemos queremos resaltar las aportaciones de los grupos sociales, vecinales y socialistas que han enriquecido el proyecto inicial, así como las informaciones recogidas de las experiencias de otras corporaciones como Barcelona, Getafe y algunos municipios andaluces. Bobby. Lo repito, ya ahora está encendido ya. Ahora sí, ahora sí. No puedes repetir si no, ¿eh? Si no es algo... Segui, Bobby, jarritu. ¿Eh? Sigue. Empiezo. El plan especial para la implantación de las instalaciones de suministros de vehículos de motor trata de resolver las demandas sociales para la regulación de este tipo de actividades del ayuntamiento mediante su planeamiento, el cual se redacta en base a las competencias en materia urbanística y atendiendo a los principios generales de desarrollo sostenible y subordinación al interés público. Desde un tiempo a esta parte se ha abierto gasolineras en el centro comercial Bilbondo, en el barrio de Urbi y en la avenida Cervantes, estando otras en trámite, además de las exigencias del asistente en Goiri. Ante el fenómeno de aparición de múltiples estaciones de servicio, requiere la debida regulación de estas actividades, así como su ordenación, como se pretende ejercer especialmente en zonas residenciales ocupadas por viviendas, espacios libres cívicos para el ocio, especial instalaciones sanitarias, culturales, etc., y en sus proximidades. Ante un panorama donde se espera una menor demanda a medio y largo plazo de hidrocarburos de origen fósiles, se precisa de un plan especial
se contempla la instalación de nuevas instalaciones como electrolineras, combustibles verdes y se tenga en cuenta en el marco de una estrategia a largo plazo un desarrollo sostenible. Este plan especial regula las condiciones de implantación en el municipio de Basauri de las instalaciones de suministro de combustibles o nuevas fuentes de energía para los vehículos de motor. De esta manera se fijan las condiciones necesarias para garantizar la adecuada integración de la actividad en el entorno y limitar los posibles impactos negativos en los siguientes entornos: residencial, equipamientos escolares, sanitarios, asistenciales, personas mayores o vulnerables e infraestructuras varias rodadas y peatonales y de movilidad alternativa. El plan espacial establece una distancia mínima a estos usos protegidos de 100 metros. La misma distancia como banda de protección se establece las denominaciones áreas sensibles. También se establecen medidas de protección para los bienes culturales calificados. Elkarrekin Podemos, desde el inicio, hemos impulsado y apoyado la elaboración de un plan para que estas instalaciones no se implanten en lugares y sitios inadecuados que afecten a la población en general, para evitar los peligros que ocasionan: contaminación de ruidos, contaminación atmosférica y su gran peligrosidad, ¿no? Y por eso, por todo ello, vamos a apoyar este plan especial. EH Bildu. Bueno, para decidir nuestro voto, nosotros nos centramos en el informe que nos habéis presentado y más concretamente en la resolución de las alegaciones. Una respuesta a las alegaciones desde un punto de vista de los argumentos técnicos y jurídicos. Y queremos citar, por ejemplo, y aparece en la respuesta a estas alegaciones, la Ley 20/2013, en la cual se reconoce la posibilidad de establecer límites o requisitos a la actividad económica por razones de interés general. A nivel del Parlamento Europeo también se cita una directiva, la 2006/123, en el mismo sentido, que admite limitaciones por razones de interés general, planificación urbana o protección del medio ambiente. También se cita que no hay alteración estructural del Plan General de Ordenación Urbana. Y, por último, también nos parece importante citar la transposición estatal, Ley 17/2009, que aparece en la respuesta de las alegaciones, que vuelve a hablar del libre acceso a las actividades de servicios y vuelve a hablar de limitaciones por razones justificadas, planificación urbana y protección del medio ambiente. Entonces, leyendo esto, nos parece jurídicamente y técnicamente muy bien argumentado y nuestro voto es favorable. Ondo, PSE. Bai. Duela urtebete, otsailaren erdialdean, etapa berri bat jarri zen abian gure udalerrian, APO berritu baten eskutik. Dokumentu hori datozen 15-20 urteetan erabiliko dugu, eta Basauri hirigintza garapena oinarritzeko ildo nagusiak zehazten ditu. Un año después, venimos a este pleno a aprobar definitivamente otra figura urbanística que regulará de forma más detallada o pormenorizada la implantación de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en todo el territorio municipal. Este hecho se enclava dentro de la hoja de ruta urbanística ya ideada por este equipo de gobierno para Basauri, del cual forma parte el Partido Socialista. El plan especial se redacta con el siguiente paso a dar tras la aprobación del plan general. En él se establecen las limitaciones y restricciones para la implantación en suelo residencial o sus inmediaciones de dichas instalaciones. Los objetivos son claros, son garantizar la calidad de vida de nuestra ciudadanía y ser acordes a los nuevos tiempos, ante la futura presencia de servicios de suministro de energía verde, tales como electrolineras, combustibles verdes, tipo hidrógeno o similares. El avance hacia una movilidad sostenible y que será realidad a medio plazo por un proceso paulatino de descarbonización de la economía debe ser resuelto con este tipo de plan, al ser necesaria una mejora o renovación urbana. Udal talde sozialistak erronka berri horri erantzun dio, erregaiak hornitzeko, instalazioak ezartzeko plan berezi hau idaztean eta onartzean. Orduan, gure bozka baiezkoa izango da. PSE. Parkatu, EAJ. Bai. Bueno, pues no vamos a extendernos sobre los detalles de este plan, que ya fueron de sobra explicados cuando los aprobamos de forma inicial, hace más o menos un año, creo que en mayo del año pasado, del 21.
Y bueno, pues como todos sabemos, el plan regula las condiciones de implantación de instalaciones de suministro de combustible y carburantes para vehículos de motor en Basauri, con el único objetivo de garantizar la calidad de vida de la ciudadanía bajo criterios de sostenibilidad. Ese es el objetivo del plan, el motivo por el que se ha redactado. Por lo tanto, a fin de garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, que para nosotros es muy importante, en esta nueva normativa se fijan, entre otras cuestiones, las condiciones necesarias para una adecuada integración de la actividad en el municipio y limitar los posibles impactos negativos en entornos residenciales, entornos de equipamientos sociales, sanitarios o en los destinados a personas mayores y a otros colectivos con vulnerabilidad. Gure bozka baiezkoa da. Ondo, ez badugu gehiagorik, hurrengo puntura pasatuko dugu. 7. puntua, Basauriko udalaren zerbitzuan dauden langileen 2022ko ordainsariaren igoeraren onespena. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Nosotros en este punto nos vamos a abstener por descarte. Y me explico. Eudel en su día hizo un informe técnico en relación a lo que supone la subida del 2%, que es lo que se plantea, y en ese informe jurídico hablaba de que, aunque la negociación colectiva y el IPC es la base sobre la que se tiene que dar la subida salarial en esa negociación, el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado limita a un 2% la subida máxima. Eso quiere decir que a nivel municipal, si no se acogiese a esta literalidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se podría entrar en cuestionamientos de legalidad y reparos. Entonces, no se puede, en nuestra opinión, votar en contra de una subida que limita el 2%, por eso, porque legalmente podría suponer que si se intenta votar más poniendo el IPC como referencia, la consecuencia sería que la subida sería un 0, porque no sería legal. Por otro lado, también nos parece importante reivindicar la negociación colectiva y el IPC como base para las actualizaciones salariales. Y en este sentido, aun acatando la ley, evidentemente, pues queremos reivindicarlo. Por tanto, nos vamos a abstener sin tampoco obviar pues que la conflictividad laboral que hay ahora mismo con aquel famoso 6,2% creo que es, que anda por ahí en discusión político-sindical. Entonces, también habría que darle soluciones, con lo cual nos abstenemos. ¿PS? Ados. EJ? Ados. 8. puntua. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2022ko urtarrilaren 21-etik otsailaren 20-ra arte egindako dekretuen berri ematea. Ez dakit honen gainean batek zerbait esateko badauka, bestela hurrengo puntura. 9. puntua, 2021ko udal aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Honen gainean, bai, Elkarrekin Podemos. Sí, queríamos comentar algo sobre la liquidación que nos dieron el otro día. Vimos que en febrero ya se muestra lo que ya todo el mundo intuía cuando se presentaron los presupuestos, y es que tenemos unos cuantos millones de remanente. De los casi 15 millones iniciales a los casi 7 millones que salen de gastar menos e ingresar más de los que nos presentaron en el presupuesto. No sabemos si es un principio de prudencia o un ir acumulando para luego decidir de forma unilateral qué proyectos les interesan más, quedando fuera del compromiso presupuestario. A esto tenemos que añadir otros 2 millones más, como informa la comunicación de la Diputación de Vizcaya, en la que se indica que a Basauri nos tocan 2 millones de los recursos activados por el Estado para amortiguar el impacto de la crisis provocada por la pandemia. Dinero que sí que tiene limitaciones de gasto y que solo se podrá destinar a proyectos de cuidados de larga duración, digitalización, movilidad sostenible y medio ambiente. Proyectos de los que tampoco se nos ha dado información. Se les olvida a ustedes que, aunque nos recuerden que son los que más votos tienen, a la oposición también les votan personas de esta comunidad y no se nos ha aceptado ni una sola de nuestras aportaciones ni de ningún otro grupo de la oposición. Nos encontramos con lo mismo que se viene denunciando toda la legislatura, y es la falta de planificación, de transparencia y de diálogo.
EH Bildu. En la liquidación también hacemos hincapié en la buena noticia de que el remanente de tesorería, y así se ha informado, es de 14.900.000, que desciende a los 11,9 disponibles. Una buena noticia que viene sobre todo porque las transferencias corrientes, según la documentación que nos habéis pasado, pasa de 26,9 a 31,8. Este dato creemos que no puede estar desligado del reciente debate de presupuestos, en los que la oposición presentamos unas enmiendas. Las respuestas, por lo menos las que se nos dieron, eran algunas enmiendas que no se veían viables, otras que no poníamos partida de origen y otras que se podían valorar, pero que el coste era superior al que planteábamos. Entonces, más allá de declaraciones que habéis hecho recientemente de que esto va a ayudar a dar respuesta a necesidades de barrios, espacios públicos, mejora en instalaciones y equipamientos, pues es una oportunidad para repensar aquellas propuestas que hacíamos la oposición y con este dinero pues podéis actuar unilateralmente o podemos darle una repensada a aquello que planteamos y que puede ser viable económicamente. Vamos a ver el tiempo lo que nos dice. Pese? Parkatu, usten, parkatu, ez. Ez dakit. Pero no, Vale, parkatu. Vale, parkatu. Sí, vale. Bueno, pues empezamos comentando la afirmación que ha hecho Marian, que no tiene nada que ver con lo que hemos venido a traer aquí. Estás hablando de unos fondos extraordinarios que hay que dedicarlos a determinadas áreas. No. Aquí lo que hemos contabilizado en esta liquidación del presupuesto es la preliquidación que ha hecho Udalkutxa con respecto a los ingresos ordinarios que se tienen anualmente. Este año, afortunadamente, la Diputación Foral ha recaudado más de lo previsto inicialmente y en la liquidación de esa transferencia de la que hablaba Xavier, nos corresponde más dinero del que nos han anticipado. El año pasado fue justo al contrario. Nos habían anticipado un dinero y la liquidación fue negativa. Tuvimos que devolver. No tiene nada que ver con esos 2 millones de euros de los que hablas, que son otra cosa completamente diferente y que creo que ni siquiera se ha aprobado. Ha salido en prensa una noticia, pero bueno, ya veremos a ver en qué queda. Sí. Parkatu, txanda, bakoitzak hartzen duzunean txanda, amaitu, eta gero nahi baduzu erantzuten duzue. Marian, es un error. O sea, quiero decir, esa noticia que ha dado Diputación no tiene nada que ver con la preliquidación, con los 2 millones, coincide la cifra, por una casualidad, pero que no tiene nada que ver. O sea, no hemos sumado 2 millones de esos que tú comentas. Estos son otros. Es la preliquidación o la liquidación que se hará finalmente. Volvemos a lo mismo. Está claro que en el remanente, en el presupuesto, no se pueden incluir proyectos para los que no hay dinero suficiente, para los que no se puede dotar de una cuantía, porque la previsión de gastos y de ingresos es la que es. Y el presupuesto lo hacemos con esas previsiones iniciales, que al final pueden ser mayores o menores, pero siempre nos tenemos que sujetar a esas cifras iniciales que tenemos cuando hacemos el presupuesto. Efectivamente, cuando tenemos la liquidación del presupuesto del año anterior, tenemos unos remanentes que este año utilizaremos en lo que se crea más conveniente y todos tenemos identificadas las necesidades de este pueblo. Entonces, ahora es el momento de decidir efectivamente en qué vamos a utilizar este dinero en aquellos proyectos que ya teníamos identificados, vosotros y nosotros, por supuesto. Ya hemos dicho que es fácil identificar las necesidades de este pueblo y ahí se decidirán, ahora que tenemos esas cantidades disponibles, decidiremos qué proyectos podemos llevar a cabo y cuáles no. Volvemos a decir siempre, no podemos asegurar que se va a hacer una cosa antes de saber el dinero que vamos a tener disponible. Ahora
A partir de ahora será el momento, cuando tengamos identificado exactamente el dinero disponible. Todavía no está, por cierto, falta eso, las incorporaciones voluntarias que nos darán la cifra exacta, ¿eh? Pero bueno, poco más o menos ya podemos ir haciéndonos una idea. Elkarrekin Podemos. No, yo no he mencionado los fondos, los 2 millones de Udalgutxa, esos que se suman este año. Los que menciono son los que vienen, los fondos europeos que vienen a través del Estado, que coinciden en cantidad, que son 2 millones y que también que serán los que están adjudicados para Basauri. Eso está ya publicado. Y esos son los que decimos que probablemente nos pase lo mismo, que no se nos tenga en cuenta. Sí que he añadido que son para unos proyectos concretos, que no es lo mismo que el remanente, que son unos proyectos, que son 2 millones destinados a esos proyectos concretos, que nos pasará lo mismo. Y que es que lo que decimos, que con el remanente queda fuera del compromiso presupuestario a qué se dedica, si es eso. Pero que además de ese remanente va a haber esos 2 millones. Y que no son los de Udalgutxa. Es Que una lo he noticia- explicado así, que no, si se me ha malinterpretado, yo me refería a los que vienen de estatales. Es una noticia que ha salido en prensa y que todavía no tiene cobertura jurídica, o sea, o legal, o no está todavía aprobado, quiero decir. Entonces, veremos a ver lo que nos toca, lo que llega y cuándo llega. No, es una noticia de la prensa. Ojalá lleguen, ojalá. A ver, Ojalá lleguen. txantak errespetatu mesedez. Vale, erratzen ez banaz, 10. puntura pasatzen dugu, ezta? Finantzak kontrolerako urteko planaren berri ematea. Ez dakit honen gainean zerbait galdetu, zerbait esan behar esateko daukagun, ez? 11. puntua. Elkarrekin Basauri Podemos udal taldeak aurkezutako mozioa. Basauriko udalak konpromisoa har dezan, urte osoan zehar mantentzeko gizarte larrialdetarako laguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko epea. Ez dakit, proposatzaileak nahi badugu azaldu lehengo, eta gero txandak moten ditugu, eta betiko moduan. Bai. Vale. Bueno, pues las ayudas de emergencia social son ayudas económicas para cubrir gastos concretos ordinarios o extraordinarios de cara a prevenir, paliar o evitar situaciones de exclusión social. Estas prestaciones se dan ante necesidades concretas de vivienda, suministros básicos, energía, gastos de habitabilidad, equipamiento básico, necesidades médicas que no atienda el Servicio Público de Salud o endeudamiento previo puntual. Son, por tanto, ayudas de emergencia para responder a situaciones puntuales. Sin embargo, la tramitación de las mismas solo se puede realizar en un plazo concreto, mientras con modelos similares hay otros ayuntamientos, mancomunidades e incluso comunidades autónomas que tienen el plazo abierto durante todo el año, en coherencia con la naturaleza de urgencia y puntualidad de las mismas. Por esa razón, el acuerdo que se propone es que el Ayuntamiento de Basauri se comprometa a mantener durante todo el año el plazo de presentación de solicitudes para la percepción de las ayudas de emergencia social. Proponemos esto porque este retraso supone un agravamiento de la situación que se está viviendo y que ha desencadenado en la necesidad de pedir esa ayuda. Esta persona o unidad familiar que la necesita va a estar sufriendo una inestabilidad a todos los niveles, emocional, familiar, ya que se están alargando los endeudamientos. No me extiendo más. Vale, Pepe. Sí. Bueno, Elkarrekin Podemos. EH Bildu. Sí, nuestro voto va a ser también a favor de la moción de Podemos. Bueno, somos conscientes de que la orden de ayudas de emergencia no se aprueba a principios de año, pero sí que es cierto que hay una circular a principios de año en la que ya aparece la asignación que corresponde a cada municipio y los cambios que puede haber en las cuantías de los diferentes conceptos. Entonces, eso ya puede ayudar. Y luego también son ayudas que requieren muchísimo papeleo y hay hasta un plazo máximo de 2 meses para poder resolverlas. Entonces, bueno, también hay otros municipios, como ha comentado Marian, sirva de ejemplo Bilbao, que las están tramitando desde principios de año. Entonces, nos parece que Basauri también debería hacerlo. Entonces, nuestro voto es a favor.
¿Pese? Sí, debido a la circunstancia actual de cómo está la legislación, parece que no es como se podría hacer la propuesta que hace Elkarrekin Podemos. Por tanto, nuestro voto será no. No obstante, quedamos también a la espera de, en este caso, la delegada de Acción Social, que va a hacer una exposición más en profundidad, en la que podrá igual darnos más luz sobre qué posibilidades tiene de explorarse de estas vías. Gracias. EJ. Vale, es que ricasco, Isabel. Bueno, pues voy a explicar sí, un poco en general, ¿vale? Que eso es, en primer lugar, el Gobierno vasco, como bien habéis dicho todos, emite todos los años una orden correspondiente al ejercicio en curso, en la que, bueno, pues se pueden plantear diferentes modificaciones de conceptos o de las cuantías incluso que están estrictamente relacionadas con los conceptos, o incluso que haya ciertos conceptos que desaparezcan y aparezcan otros nuevos, ¿eh? Sí que es cierto, bueno, el Departamento de Intervención del Ayuntamiento no permite habilitar el crédito, es decir, el dinero necesario para llevar a cabo el pago de las solicitudes de las AES antes de que la orden correspondiente sea emitida por el Gobierno vasco, porque contraviene la norma de ejecución presupuestaria. Y si os parece bien, y para aclarar esto, seguro que Roberto, que es el interventor del ayuntamiento, nos lo explica mejor, aunque solo sea esto, por favor. Luego sigo yo con la intervención, ¿eh? Vale, bien. Voy a tratar de explicarlo de la forma más didáctica posible. El tema de las ayudas que recibe el ayuntamiento, normalmente otras administraciones, y entre ellas esta, pues el régimen de habilitaciones de crédito, que es cuando tú puedes dotar en tu presupuesto ese dinero y disponer de él, está condicionado a que exista un compromiso firme, ¿no?, por parte de esa administración, que normalmente viene materializado en una resolución. O una resolución, también incluso a veces te ingresan hasta el dinero, incluso. Bueno, pero en este caso, normalmente lo primero suele venir una resolución en la que, cumpliendo una serie de condiciones, pues tienes derecho a percibir esa ayuda. Y tanto en este tipo de ayudas como en todas las demás, pues la posibilidad de habilitar ese crédito en el presupuesto no se da hasta que se recibe esa resolución. Se ha comentado aquí algo como que a principios de año se conoce alguna especie de Borrador. de No criterios. es un borrador. Pero bueno, si son borradores, No, claro, es un borrador. no tienen, Behinbetiko da. no tiene Es un borrador. validez legal como para poder apoyarnos en ello para habilitar ese dinero. Entonces, desde el punto de vista presupuestario es así, en este ayuntamiento y en todos, porque eso está en el artículo 9 de nuestra norma de ejecución presupuestaria, pero que a su vez es una copia de lo que dice la norma foral presupuestaria de los entes locales o la Hacienda, o la ley de haciendas locales que rige en todo el Estado español, ¿no? Entonces ahí no hay dudas. El que se puedan hacer o explorar otras vías, pues eso ya, bueno, en todo caso, para que se pueda abonar esas ayudas, hace falta que, aparte de que esté el dinero, haya aprobados también unos criterios. Y si los criterios no se aprueban hasta ese momento, pues también es complicado. ¿En base a quién las das, no? Vale. Tienen que estar aprobados. Vale. Jo, pues es que ricasco. Es que ricasco, Roberto, ¿eh? Bueno, yo un poco recogiendo lo que, bueno, ha quedado súper claro, al final deja de ser un criterio técnico, que lo ha explicado muy pedagógicamente, por cierto, es que ricasco. Y bueno, yo voy a poner un ejemplo, ¿eh? Voy a poner un ejemplo. En la orden del 2021, por ejemplo, la cuantía máxima por concepto de suministros, es decir, de luz, agua, gas, tal, era máxima de 900 euros al año. ¿Vale? La cuantía máxima, 900 euros. En este borrador que comenta Bea, que nos llega antes de la resolución definitiva o de la resolución en firme, que es lo que precisa al final intervención para habilitar el crédito, la cuantía máxima es de 1.500. Entonces,
en el borrador de la orden del 22, pero que aún no está emitida ni en vigor y en consecuencia puede sufrir modificaciones. Es que volvemos a lo mismo. Alguien que viene aquí en enero, ¿a qué nos acogemos? ¿A lo del 2021 porque es definitivo y porque o le damos de menos, por ejemplo, en esta ocasión? ¿Me explico? Le damos de menos porque nos estamos acogiendo a la norma anterior y no a la orden que va a salir. Entonces, una persona que solicita una AES por este concepto en enero o en febrero de este año, antes de ser publicada la orden, pues es que es difícil determinar qué criterio es el que se le aplica, que además tiene una cuantía máxima mucho menor que el borrador. Y si fuera al revés, ¿qué haríamos? Si la cuantía máxima subvencionable para este ejercicio finalmente fuera menor que la del 21, yo sinceramente, ¿cómo piden? No sé. Nos basamos en la anterior, nos basamos en la posterior, no sé. Planteáis que ese dinero que se destina, y yo entiendo que planteáis que el dinero que se destina por parte del ayuntamiento para complementar las AES, que este año será de 495.000 euros, se utilice para cesar en la gestión, para no cesar en la gestión y adelantar el pago de las ayudas de emergencia social. Pero como he explicado antes, a día de hoy aún no está emitida ni en vigor la orden del Gobierno vasco y esto pues no se hace por decisión del área de política social. Es porque así está establecido desde intervención, como ha comentado Roberto, basándonos en la norma presupuestaria y de ejecución presupuestaria y no tiene mucha más vuelta de hoja a día de hoy. Nosotros realmente vamos a votar que no, pero a la vez también nos comprometemos a, bueno, pues, a explorar otras opciones o a ver si podríamos llevar, no sé, podríamos establecer mecanismos que nos hagan o que nos permitan plantearnos un modelo como el de otros ayuntamientos que lo hacen de forma ininterrumpida. Pero lo que vamos a hacer es explorar. Votamos que no, porque a día de hoy esto no es posible. Elkarrekin Podemos. Una duda que se planteaba aquí es de qué normativa se aplica. Pues la normativa que se aplica hasta que no se aprueba una es la anterior, es que no hay duda, es así. Entonces, se dice la razón de que, bueno, que igual se modifica algo y se aumenta y se perjudicaría a esa persona que lo pide, pues entonces ha perjudicado a la que lo hizo en noviembre. Es que ¿Cómo? Entonces se perjudicó a la que lo hizo en noviembre. Es que es tan sencillo como decirle a la persona si es que es lo mismo, es lo mismo. Y es lo mismo que decirle a la persona, bueno, tengan en cuenta, decirle que tengan en cuenta que va a haber un cambio de normativa y que si quieren esperar o no, porque igual, ¿por qué no lo dejamos en su mano el que si quieren esperar o no a la siguiente normativa, pero que tengan la opción de pedirlo? Además es que es algo tan sencillo como se ha dicho aquí. En Bilbao se ha aprobado. En la mancomunidad del Durangaseado también. ¿Por qué no se pregunta a esos ayuntamientos cómo han hecho técnicamente posible esto? Sería así de sencillo. Porque lo que sí que se está haciendo con esto es que a la gente que se le hace ese parón se está viviendo una angustia porque están endeudados y tienen que estar esperando un montón de meses hasta que puedan tramitar eso, con lo que ya se ha comentado aquí también, lo largo que es la recogida de la documentación. Y es que no estamos diciendo algo que es que no se hace, es que se hace. ¿Por qué no se pregunta a los que están haciendo cómo lo están haciendo? Porque si en otros sitios se puede hacer, igual aquí también, ¿no? Vale, ¿puedo intervenir yo? ¿Qué es lo que no se ha entendido? No, perdona, ahora me toca a mí. ¿Qué es lo que no se ha entendido de que vamos a ver qué posibilidades podría llegar a haber para que esto se dé en Basauri? ¿Qué es lo que no se ha entendido de eso? No sé, chica, has hecho un discurso terrible. Bobi, barkatu. Txandak errespetatu. Nago hitz egiten, momentuz. ¿Qué es lo que no se ha entendido? O sea, nosotros a día de hoy decimos que no a la moción, porque a día de hoy no se puede hacer otra cosa que lo que se está haciendo. Si nosotros, yo me comprometo, desde este ayuntamiento nos comprometemos
a ver las posibilidades que pueda haber. Para eso, lógicamente, gracias por la información, preguntaremos a quien tengamos que preguntar, etcétera, etcétera. Yo me comprometo a hacer ese trabajo y nosotros nos comprometemos a hacer ese trabajo. Ya está, sin más. Bai, Vea. Bildu. Bai. Bueno, habéis dicho unas cuantas veces borrador. Yo no he leído borrador en ningún momento, leo circular. Y además dice, adelanta la información general habitual, incluyendo las asignaciones. Es decir, yo creo que hay en esta circular información suficiente para poder empezar a tramitar las ayudas desde enero. Eso es lo que yo pienso. Y luego, cuando el interventor ha comentado que el régimen de habilitación del crédito no se da hasta que se recibe ese dinero, no sé, pero en el CIPEF tampoco creo que se reciba el dinero a principios de año y funciona. Perdona, Bea, no ha dicho eso. No ha dicho que hasta que no se recibe el dinero no se habilita. A mí no me ha parecido, perdona. Espartatueses. Él no ha dicho eso. Ha dicho que hasta que no tiene un compromiso en firme, que realmente es la publicación de la orden, pues que no hay posibilidad de habilitar. No ha dicho eso. Pero es lo yo que ha creo dicho. que A con ver, esto... barkatu. A ver, ingo dugu gauzatxo Bai. bat. Nik ja bukatzen dut. Txandak nahi baditu, eskatzen ditugu, eta egiten dugu hitza, bakoitzak bere txandan. Izten dugu besteari erantzuteko, eta barriro jaso nahi badugu hitza, eskatzen dugu. Baina bestela azkenean ez gara ulertzen, eta entzuten dagoena bez, ez da ulertuko zertan gabiltzan, orduan. Bai. Niri tokotañata. Va, venga. Segi, erantzun. A ver, sí, es verdad que se publica ese borrador, nosotros llamamos borrador, behin betiko aparece esa palabra, pero es igual, independientemente de eso, sea una circular o no, se interpreta desde intervención, pues que no tiene un carácter definitivo. Y por esa misma razón, ¿no? Si no... Yo no la he visto nunca, ¿eh? Ya, bueno. Que nosotros, desde intervención, vemos las cosas que se nos traen a tramitar, Sí. y nosotros tramitamos pues cuando se nos trae la resolución que viene, pues no sé, en marzo, en abril o lo que sea. Bueno, depende del año. De todas Si formas. hay otras De todas comunicaciones formas. anteriores, no lo sé. De todas formas, es cierto que a finales de enero se suele publicar ese borrador o circular o como le queramos llamar, donde vienen ya los conceptos. A principios de mes de enero, a mediados de mes de enero, no suele haber esa circular, no la tenemos. Bueno, bien, me da igual. ¿Y la gente que viene el día 1? Pero independientemente de eso, no es cuestión de eso, Bea. No, es que no es cuestión de eso. Es cuestión de que investiguemos y lleguemos a saber cómo podemos hacer que por ejemplo, ese borrador sea un documento que permita llevar a cabo el pago de las AES. Independientemente de esto, también es verdad que nosotros en Servicios Sociales estamos recogiendo documentación desde el principio. Documentación, solo documentación. Un poco por evitar el atasco también, ¿no? Solo documentación, ¿vale? Vale, pasatzen dugu azkenengo puntua, eskaerak eta galderak. Ez dakit, bai, elkarrekin Podemos? Sí, hoy a lo largo de la legislatura es la cuarta vez que no se nos ha permitido presentar una moción y entonces tenemos un par de preguntas al respecto. La primera es, ¿por qué se está incumpliendo la normativa que figura en el ROM y se nos niega la presentación de mociones antes de que tenga lugar la Junta de Portavoces, ya que se está convocando el orden del día del Pleno con la decisión ya tomada y negando de esta manera que la oposición conozca las mociones que se presentan y la defensa de las razones por las que se presentan? Pues te puedo adelantar, quizás el secretario me podrá corregir, pero el orden del día se puede modificar, si no entiendo mal, hasta poco antes de celebrar el Pleno. Sí que hay unos plazos para presentar oficialmente a los grupos políticos y oída la Junta de Portavoces, en la que estuvimos todas y todos presentes, se comenta el por qué se retiran o no se entran esas mociones dentro del orden del día. Concretamente,
Estamos hablando de que este pleno quedaban algunas y sobre todo han sido porque no son competencia municipal, tal y como está recogido en el ROM, cumpliendo la legalidad vigente. No sé, si hace falta matizar alguna cosa, matizamos. No. A ver, el orden del día lo hace el alcalde. Hablo de cabeza. No existe una estricta obligación de incluir un orden del día inmediatamente después. Entonces, el alcalde tiene dos opciones. O llevarlo al pleno siguiente, oída la Junta de Portavoces y cambia de opinión al respecto, o simplemente, si oída la Junta de Portavoces cambia de opinión y decide tratarla, traerla fuera del orden del día. Lo importante es que la Junta de Portavoces sea oída y la decisión definitiva, entiendo, se toma una vez que esté oída la Junta de Portavoces. Es decir, el orden del día que se facilita antes de la celebración de la Junta de Portavoces no es definitivo respecto a si una moción se vaya a tratar o no. ¿De acuerdo? Mr. Galderarik. Bueno, es que creo que no queda aclarado entonces todavía si se puede modificar, pero no se incluye ningún partido político de otro grupo va a conocer una moción hasta llegar a la Junta de Portavoces, porque Perdón, no figura en el ¿puedo orden del contestar día. eso también, si es una pregunta? Es una pregunta, sí, es que entonces... La pregunta la hizo vuestro compañero en la Junta de Portavoces y yo creo que normalmente la forma habitual es compartir las mociones con el resto de grupos políticos. No estoy hablando del equipo de gobierno, estoy diciendo de quien propone la moción. Luego cada uno actúa como cree necesario. El compromiso ha sido hacernos partícipes a todos en el momento que llegue una moción, hacer partícipes al resto de grupos de la moción que se incluya. El otro día lo hablamos en la Junta de Portavoces, y el compromiso, bueno, pues lo estoy expresando. No, el compromiso no fue... Sino Ruegos y preguntas. Bobby. Joder, pero estás aclarando una cosa que no es así. Pero me han hecho una pregunta. Estoy en mi derecho a contestar de lo que se habló en la Junta de Portavoces. Entonces, eso, y ahí está Toño, que está... Lo que se dijo es que cuando presentas una moción se tiene que mandar. Tienen que mandar oficialmente, porque es una presentación de una moción. Otra que se rechaza o no. Incluso tendría que venir en el orden del día. Y si luego la Junta de Portavoces lo rechaza o no acepta por mayoría, el alcalde decide lo que quiera, pero después de haberse oído. Pero hay que saber lo que se manda, porque en esta ocasión no nos hemos enterado nosotros ni la moción de Bildu, ni Bildu la moción nuestra. ¿Por qué? Porque hay unos canales administrativos que hay que respetar. Si no, Toño, dilo. Y eso es lo que plantea la Junta de Portavoces, no lo que has dicho tú. No, lo que he dicho yo es que hay un compromiso político para haceros llegar... Perdona, no hay Bobby, estoy ningún hablando sitio yo, escrito. Bobby, estoy hablando yo. Yo lo que he dicho es, además de los canales administrativos de los que estás hablando, yo he dicho que hay un compromiso político por parte de este alcalde para que se os haga llegar las mociones. Eso es lo que he dicho yo. No he dicho más. Para que os enteréis de lo que llega. Ya está. Porque habitualmente, entre los grupos de la oposición se suelen mandar las mociones para que lleguen a todos los grupos, habitualmente, pero a veces no. ¿Besterik? Bueno, pues la segunda pregunta es con respecto a la moción que se nos ha rechazado, que por qué se dice que esto es competencia de Osakidetza si lo que se pide es hacer una valoración de cuál es la situación actual con respecto a la salud mental en Basauri, para de ahí elaborar programas e intervenciones, ya que este ayuntamiento realiza algunas intervenciones a nivel de salud mental. Ahí está el Servicio de Atención Psicosocial de Infancia y Familia y el Servicio de Atención Psicológica del Centro de Información de Mujeres. Se trata de ampliar servicios cubriendo otras necesidades que hoy en día en nuestra sociedad son necesarias. Poniendo ejemplos se entiende mejor, para detectar situaciones de riesgo en trastornos de alimentación, de ansiedad, de suicidios, de consumos, de soledad, porque todos sabemos que la pandemia, bueno, es que además es algo que se está hablando últimamente mucho, el tema de la salud mental, que todos hemos salido un poquito más tocados. Bueno, obviamente no te voy a poder contestar ahora a toda la extensión de la pregunta, ya se te contestará, pero todo no entra en salud mental, todo no entra. Y obviamente un ayuntamiento no tiene competencia en salud mental. Ya se explicó, además, en la Junta de Portavoces, se le explicó a tu compañero, pero de todas maneras se os contestará. De todas maneras, igualmente,
también se os suele remitir un escrito del por qué no se incluye dentro del orden del día, en este caso atendiendo a que no es competencia municipal, como viene siendo habitual también. Es que esta vez no nos ha llegado ningún escrito, de ahí la pregunta, no se nos ha Sí, contestado. bueno, pero ya sabéis, os suele llegar siempre, o sea que ya os llegará también. ¿Beste galderarik? Bai. Algunas preguntas, ¿no? Y no hemos recibido contestación. Una de ellas es si se ha revisado los coches de la Policía Municipal, si lleva la reposición de los materiales para en caso de accidente, como las mantas térmicas y todo esto. Entonces, si se ha hecho esa revisión, como esto no se puede tratar en ninguna comisión, no hay comisión específica para eso, pues espero que contestéis. Llevamos un mes y no habéis contestado, ¿no? También preguntamos sobre el Parque de Cantabria por qué se habían cortado todos los setos y tampoco nos habéis contestado, ¿no? Si había alguna razón concreta o que había un plan de hacer un parque diferente o no sé. También hay una pregunta que ya hace 2 años que aquí no se ha tocado en el fondo, aunque se ha hablado de la recogida, del edificio de la recogida neumática, y en la legislación anterior ya pregunté que se había gastado 50.000 euros, ahora creo que andaremos sobre los 60.000 euros a cuenta del mantenimiento. Entonces, como no ha quedado claro en lo que he hablado, decís que igual se cambia, se dedica a otra cosa, si se va a seguir pagando el mantenimiento o de las máquinas de la recogida neumática. Es que hay un gasto de 5.000 euros al año. Y preguntó Bildu en un pleno concretamente. Además, No, lo preguntó el Carquín Podemos y está recogido en prensa. O sea, que quiero decir que te equivocas. Bueno, quiero decir que se preguntó, que recogemos la pregunta y os volvemos a contestar. Si os parece, recogemos las preguntas, las 3 que acabáis de decir, y os damos la contestación. Es que hay que tomar una decisión, si no se va a seguir gastando. Claro. Si no hay una perspectiva de hacer, y ya, joder, si son 60.000 euros ya, me parece que es un gasto que hay que pensárselo, ¿no? Bueno, os podría remitir a lo que ya se contestó en su día, pero bueno, pues lo recuperaremos. Bueno, no, si en su día se contestó lo mismo, es que han pasado ya un par de años, por lo menos. Entonces, si se sigue así... Bobby, recogemos la pregunta. Vale. No voy a preguntar más. Besterik ez? Vale, arratsalde on guztioi.